Bueno, muchas gracias por acercarse hasta la sede del Ministerio de Gobierno para el encuentro del último curso de Estrategias Urbanos, curso que estamos realizando desde la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas en colaboración con el COPE. Solamente agregaría, como para empezar a hablar de la disertación nuestra, un puntito de la presentación, y es decir que, además de lo que presentaron, lo que estudié y el trayecto laboral o académico, es que soy ciudadano metropolitano, ¿no? Con lo que eso implica. Nosotros estamos reunidos hoy para hablar de temas de estrategias metropolitanas, y una de las primeras preguntas que nos surgió con Eduardo Richuti, que es el subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales, cuando pensamos en crear el programa de estrategias metropolitanas, era ¿qué implica vivir y gobernar en una metrópolis? ¿No es cierto? Pregunta amplia, y es una pregunta que adquiere diferentes respuestas de acuerdo desde dónde nos paremos. Vivir y gobernar en una metrópolis, de acuerdo a la Declaración de Montreal, la Declaración de Montreal, que habla sobre megaciudades, declara el siglo XXI como el siglo de las metrópolis, ¿sí? ¿Por qué lo declara de esta manera o por qué lo denomina de esta manera? Justamente porque estamos viviendo un proceso de urbanización en este siglo sin precedentes. Proceso de urbanización que, como todo proceso de urbanización tan acelerado y que se da de manera tan exponencial, muchas veces surge de manera desprolija, si se me permite esa palabra, y es un proceso en el que estamos viendo que el 70% de la población actual vive en zonas urbanas, ¿sí? Estimamos que para finalizado el siglo el 85% va a vivir en zonas urbanas, y esto significa que cada uno de nosotros que estamos acá, que trabajamos en distintos sectores, puede ser de gobierno, universidades o del tercer sector, deberíamos pensar las políticas públicas para dar respuesta a las problemáticas de estas megaciudades de una manera estratégica e integral, ¿sí? Dentro de estas megaciudades nos encontramos nosotros en el área metropolitana, un área que, como todos conocemos, vive el 35% de la población del país, lo que genera el 40 o más del 40% del Producto Bruto Interno de la nación. Son zonas sumamente ricas que tienen casi la misma comparación o son superiores a muchos países, ¿sí? El área metropolitana es un área mucho mayor en cuanto a densidad poblacional que Uruguay, Portugal, Suiza, y esto trae cosas muy positivas para la región y también temas en los cuales se deben abordar de una manera estratégica. Por ejemplo, temas de transporte, de salud, de educación, de trabajo, políticas públicas que se deben aplicar o se deben generar desde los distintos sectores de una manera estratégica, ¿sí? Van a ver que nosotros insistimos mucho en el tema de que estas políticas públicas tienen que tener una mirada estratégica e integral, porque consideramos que es la única manera de planificar una verdadera política pública y abordar estos conflictos, ¿sí? Este crecimiento desmedido o este crecimiento demográfico que está viviendo el mundo en su conjunto, y no está exento el área metropolitana, hace que los límites del área metropolitana también vayan a cambiar, ¿sí? Actualmente consideramos el área metropolitana como los 40 municipios y la ciudad de Buenos Aires, pero si tomamos en cuenta lo que menciona la Declaración de Montreal sobre el crecimiento demográfico que estamos viviendo, lo más probable es que no sea un límite estático, sino que vaya absorbiendo otros municipios, ¿sí? No solo el límite del área metropolitana es
la General Paz y el Riachuelo, sino que el límite debería estar o debería considerarse en lo que cada ciudadano hace. Por eso yo hice referencia a que soy un ciudadano metropolitano, ¿sí? Porque más allá de las fronteras o de los límites que nosotros podamos marcar geográficamente o por medio de la General Paz o del Riachuelo, es el día a día lo que lleva a cada ciudadano a trasladarse de un lugar hacia el otro para trabajar, para estudiar, para realizar sus actividades y esta vida o este traslado que nosotros tenemos que hacer debería estar resuelto con políticas públicas bien pensadas, planificadas a largo plazo y, si se quiere, de una manera supralocal, ¿sí? Es entender esta integración que debe haber con los municipios y esta relación interjurisdiccional con los municipios y con la Ciudad de Buenos Aires para aportar políticas públicas que favorezcan al mejor vivir, si se quiere, de la ciudadanía metropolitana. Creemos que es necesario para la generación de estas políticas públicas la conformación de equipos técnicos calificados. Es por eso que generamos estos cursos de estrategas urbanos. Este año se van a hacer 2 cursos más en el transcurso del año. Una mirada interdisciplinaria, bueno, que está claro que tiene que haber distintas disciplinas que aborden estos problemas, ya sean temas de... Insisto mucho con el tema del transporte porque considero que es uno de los principales problemas que tiene el área metropolitana. Nosotros podemos plantear o hablar de una manera ideal de pertenecer a un área metropolitana, pero si no está dada la respuesta a estos problemas que existen en la movilidad, el área metropolitana, la ruptura de estas fronteras que existen va a ser bastante complicado si no se hace una política pública, no se apunta a una política fuerte para el área de transporte. Y bueno, la gestión y la responsabilidad política, que es fundamental para poder llevar a cabo estas tareas. Cuando creamos el programa de estrategias metropolitanas, nosotros nos enfocamos en 3 ejes, ¿sí? El programa se creó, es un programa relativamente nuevo, se creó en septiembre del año pasado y este programa es un programa que es articulador, ¿sí? Nosotros no somos ejecutores, sino que articulamos las políticas. Estos 3 ejes que estamos viendo, que son el eje de proyecto, de articulación interjurisdiccional y de comunicación y sensibilización social, son 3 ejes que están unidos de manera transversal. ¿Por qué creamos estos 3 ejes? Creo que hay, el fundamento está dado en que nosotros, uno de los objetivos principales que tenemos es apuntar a estas relaciones interjurisdiccionales, ¿sí? Generar esta integración en el área metropolitana a partir de las relaciones interjurisdiccionales. En el eje de proyectos nosotros trabajamos con universidades para la elaboración de investigaciones que pueden ser futuras políticas públicas, con el tercer sector y también con otros ministerios, ¿sí? Para generar proyectos de investigación que estén abocados a lo que es el área metropolitana. Estos proyectos surgen muchas veces de lo que el año pasado empezamos a hacer como una prueba piloto de las mesas interjurisdiccionales. El año pasado, en el eje de articulación interjurisdiccional, nos juntamos con los 7 municipios lindantes a la Ciudad de Buenos Aires y ahí, en 7 reuniones diferentes, fuimos planteando de manera conjunta e integrada cuáles eran las problemáticas que surgían de cada uno de los municipios con las comunas vecinas. Fue muy interesante porque no importó el partido político al que perteneciera cada una de las comunas o de los municipios, y los decisores políticos que se juntaron en esas mesas ponían sobre el tapete cuáles eran las complicaciones que existían, ¿sí? Cuáles eran los problemas. Muchos pudimos dar alguna respuesta, en otros, como somos un órgano articulador,
lo pasamos hacia otros ministerios, pero lo importante que quiero remarcar que de esas mesas surgieron los insumos para los proyectos que estamos trabajando desde el año pasado, ¿sí? Proyectos que hoy van a escuchar las ponencias con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con Flaxo y con la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora. Esos proyectos surgen de insumos que surgen de estas mesas interjurisdiccionales. También hay otros proyectos que estamos trabajando con otros ministerios, que uno es la creación de una bienal metropolitana, porque lo que nosotros estamos buscando es generar una identidad, ¿no es cierto? Es sensibilizar a la región y generar una identidad del área metropolitana, de pertenecer a un área metropolitana, respetando las diferencias que existen en cada una de estas regiones, sin desconocer la heterogeneidad, pero sí apuntando a integrar de alguna manera a esta región, ¿sí? Bueno, y el eje de comunicación y sensibilización social, que ahora lo va a explicar Daniel. El año pasado, con estas mesas interjurisdiccionales, como les conté recién, fueron con los 7 municipios lindantes, y de ahí también surgieron otros proyectos que se hacen desde la subsecretaría directamente, que es la puesta en valor de la avenida General Paz, la creación del corredor López de Vega, no la creación, sino darle la continuidad al corredor López de Vega de comercios a cielo abierto, ¿sí? Que era algo que surgió en la mesa, que era sencillo de resolver, pero venía truncada la posibilidad desde hacía tiempo. Simplemente se tuvieron que sentar los actores participantes para dar una continuidad a lo que es la ciudad y el otro municipio, para crear de manera conjunta este corredor a cielo abierto, ¿sí? Darle una integridad al corredor. Bueno, con Lomas de Zamora surgió el proyecto que hoy va a presentar la facultad. Lo mismo con Flaxo en la construcción de ciudadanía. Surgieron distintos temas en estos municipios que está dando respuesta el estudio que está haciendo Flaxo, y FADU también está dando una respuesta con el tema de viviendas. Ahora, Daniel, si querés, vos contá un poco lo que es la exposición que estamos armando de un programa que se crea dentro de nuestro programa, que es Más que una ciudad. Gracias, Juan. Bueno, espérate que me voy a ubicarte. Buenos días a todas las personas que estáis acá, que estáis siguiendo en estas semanas el curso de estrategas urbanos. Es la segunda vez que clausuramos. Y bueno, voy a presentar lo que es Más que una ciudad, que en sí es una estrategia de sensibilización y comunicación social, que, como bien ha dicho Juan, parte de un insumo de las investigaciones, tanto en este caso con Flaxo, que está acá Beto, buenos días Beto, y de esas mesas interjurisdiccionales. O sea, se creó una estrategia en base a las necesidades que se detectaron en este caso en lo que es la ciudadanía, ¿vale? Esas barreras físicas que bien ha dicho Juan, los límites, ¿no?, geográficos, General Paz, Riachuelo, pero las más difíciles son las imaginarias. En ese contexto nace Más que una ciudad, empezar a incidir en esas barreras imaginarias que, como todos sabemos, se basan en un discurso que muchas veces diferencia, en este caso, si eres de un sitio o de otro, si eres del norte, del sur, del este, si eres del contexto del conurbano, si eres de capital. Entonces ahí en esa parte empezamos a ver de qué manera podíamos incidir en la ciudadanía en general, el discurso y el contexto social. Es por eso que el Más que una ciudad puede parecer como algo utópico, ¿no?, como una utopía idealista, como ahora voy a ir explicando los espacios, pero en sí, para construir, digamos, un discurso que pueda incidir más en lo que nos une que en lo que nos separa, hay que darle un contexto
utópico, ¿no? Para empezar a construir este concepto que queremos construir desde el programa, y con herramientas que estamos creando en lo que es el concepto de ciudadanía metropolitana. Vamos a ver un spot que digamos, es un spot muy conceptual, donde quisimos darle una línea divertida, cercana a un público generalista, basados en esos conceptos utópicos que, digamos, van a favorecer la convivencia. Vamos a ver el spot. Bueno, pues esos serían los ingredientes ¿no? ideales para empezar a generar convivencia. Como podéis comprobar en el spot, no vemos a ningún ciudadano ni a ninguna ciudadana, ¿no? Es algo simbólico el hecho de trabajar más en los conceptos, visibilizarlo en esa construcción. Más que una ciudad, elabora una herramienta didáctica, que es la exposición que tenéis ahí fuera, ¿vale? Es un espacio de encuentro, de reflexión de la ciudadanía, un público general. Si bien está, digamos, orientada, si nos vamos al contexto pedagógico, a las edades comprendidas de 13 años en adelante, ¿no? Sobre todo por los conceptos. Lo que sí pensamos con la exposición, además de generar un espacio de reflexión, también lleva incorporado toda una herramienta para valorar la exposición, es decir, recoger aquellos datos, que ya lo veremos o lo podéis comprobar en el tótem, donde la valoración misma de la herramienta nos sirve también empezar a detectar aquellos temas de interés de la ciudadanía en general. La exposición se abre con 5 espacios. El primero es contextualizar dónde estamos viviendo, la dimensión geográfica, los 41 municipios, dar información de la densidad de cada municipio, el gentilicio, y bueno, y dar aquellos datos que ha dado Juan en cuanto a la densidad poblacional, temas de PBI, y enmarcarnos en un contexto geográficamente importante. Como ya también ha dicho Juan, es una zona geográfica que supera 101 países, como podemos ver acá, en población. O sea que es importante también que el ciudadano tenga esa visión, ese contexto, no solamente, digamos, geográfico, sino también en su dimensión, en su riqueza cultural, social. Y bueno, son datos realmente en este espacio, que es el espacio 2, curiosos, ¿vale?, donde la ciudadanía hay muchos datos que no sabe,
incluso nosotros cuando estábamos haciendo la investigación nos asombrábamos, ¿no? Cuando estábamos ahí viendo qué datos curiosos había en el AMBA, tanto de medio ambiente, de servicios, además de la densidad poblacional, realmente datos muy, muy importantes, ¿no? El tercer espacio, quiero ser muy breve, viene abriendo después del ¿sabías qué? Nos basamos en un espacio que, digamos, asienta esas bases de convivencia, como es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudadanía. Esta carta se trabajó en 2 foros mundiales, el Foro de las Américas Mundial Urbano, que se hizo en Barcelona, y en Quito, y el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Esta carta está basada en los derechos humanos, ¿vale? Es una carta realmente, bueno, que hay una serie de artículos donde revisa muy bien lo que es el concepto de ciudadanía, ¿no? El contexto también que ha puesto Juan anteriormente en el tema de que estamos en el siglo metropolitano, ¿no? Hay que hacer una revisión también de la parte cosmopolita, la diversidad cultural, lleva implícita también la inmigración a las ciudades, y es un espacio donde empezamos a revisar, ¿no?, ese concepto de ciudadanía, ¿no?, que ya ha quedado muy obsoleto, esos conceptos que teníamos de la ciudadanía clásica, ¿no?, que marcaban también los griegos y los romanos. Acá ahora ha cambiado mucho y los derechos de ciudadanía asientan unas bases muy diferentes, ¿no? El cuarto espacio sería un espacio muy importante, y es un espacio muy importante porque es un disparador de reflexiones. El espacio, como ha abierto Juan con una pregunta muy importante, ¿qué implica ser hoy ciudadano, ¿no? Este es un espacio donde invitamos a esa reflexión, donde se hace una serie de cuestiones. Aquí es donde empieza realmente ese proceso pedagógico. Se tiene en cuenta también una guía didáctica para llevar a las escuelas, generar actividades con el tema de imaginar una ciudadanía basada en esos derechos de ciudadanía, en el contexto real en el que estamos viviendo en el AMBA, tanto geográficamente como en salud, empleo, en cultura. Y bueno, acá estamos cerrando y abriendo a la vez ese espacio de reflexión. En sí la exposición es una herramienta más, es una pincelada, no es algo que está terminado, sí nos sirve para darle una continuidad, para reforzarla, para empezar a generar esas herramientas que posibiliten construir el concepto de ciudadanía metropolitana. Y finalmente nos encontramos con la parte más interactiva, que son los juegos. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Yo os invitamos el equipo del PEN a que después puedan jugar, puedan ver toda la didáctica, la dinámica que llevan los juegos, que refuerzan, digamos, todo aquello y todos aquellos contenidos que estamos tratando en la exposición, ¿no? Desde la geografía del AMBA, el ¿sabías qué?, juegos de palabras que se basan en las definiciones de los conceptos de ciudadanía y de los derechos de ciudadanía. Uno más informativo, que somos 41, es decir, damos datos de todos los 41 municipios del AMBA. Y el más importante, digamos, que a nosotros nos viene muy bien, porque aparte de tener digamos, unos resultados tanto cuantitativos, ahí le damos un componente también cualitativo, o sea, es qué opiniones hay sobre cada uno de los espacios, qué espacios han entendido más, propuestas también que nos puedan lanzar el público asistente a la exposición. Y en definitiva, la exposición tiene ese objetivo, como ya hemos dicho anteriormente, es decir, abrir un espacio de reflexión, incidir en lo que es la construcción de la ciudadanía metropolitana, y es una pincelada para seguir generando esas herramientas. O sea, la integralidad que tiene también el programa de estrategias metropolitanas es eso,
que no se queda solamente en la gestión política de las mesas interjurisdiccionales o en la gestión, digamos, en proyectos de investigación en las universidades, sino que también lleva implícita toda una serie de herramientas, o lo que queremos intentar, que bajen y den, digamos, en el terreno una participación que vaya más allá de quedar solamente en una gestión, ¿no? Que haya una participación ciudadana y bueno, en este caso, una muestra y un ejemplo es más que una ciudad. Muchísimas gracias y estamos abiertos a cualquier pregunta.